El reflejo en el agua no era su propio rostro. Marta se estremeció cuando vio los ojos oscuros y la sonrisa retorcida que le devolvía la mirada desde la superficie del lago. No era la primera vez que sentía que algo no estaba bien en aquel lugar, pero nunca había visto algo tan perturbador. Durante generaciones, las historias sobre la bruja del lago habían circulado por el pueblo de Santa Margarita. Un ser sombrío que se decía habitaba las profundidades del lago y acechaba a aquellos que se aventuraban demasiado cerca. Aunque la mayoría de los habitantes consideraban las historias como meras leyendas, Marta había empezado a dudar. Los días se acortaban con el otoño, y la oscuridad parecía engullir el pueblo más temprano cada día. Marta, una joven de espíritu curioso, siempre había sentido una atracción inexplicable hacia el lago. Pero últimamente, esa atracción se había convertido en una inquietud constante, como si una fuerza invisible la empujara a descubrir la verdad. Un día, mientras paseaba por la orilla, encontró una antigua cabaña oculta entre los árboles, cubierta de musgo y enredaderas. La puerta, entreabierta, parecía una invitación. A medida que Marta cruzaba el umbral, una sensación de pesadez se asentó sobre sus hombros. Dentro, el aire estaba frío y denso, y un olor a humedad y moho llenaba sus pulmones. Explorando la cabaña, descubrió un diario polvoriento en una mesa cubierta de telarañas. La tinta estaba desvanecida, pero aún legible. Las primeras páginas describían la vida de una mujer llamada Elena, que había vivido allí hace más de un siglo. Las entradas del diario se volvían cada vez más incoherentes, llenas de desesperación y miedo. Al final del diario, una frase se destacaba sobre el resto: el lago la reclama. No hay escapatoria. Marta dejó caer el diario, sus manos temblorosas. Era como si las palabras de Elena hubieran despertado algo antiguo y maligno. Decidida a desentrañar el misterio, Marta sabía que debía regresar al lago, pero con cada paso hacia la orilla, sentía que la observaban. El viento aullaba a través de los árboles, susurrando su nombre. La luna se reflejaba en el agua, y de nuevo, vio el rostro. Pero esta vez, los ojos parecían más nítidos, más reales. Sintió una mano fría y húmeda agarrar su tobillo, y antes de que pudiera gritar, fue arrastrada hacia la oscuridad del lago. Marta se encontró en una oscuridad absoluta, sintiendo el peso del agua a su alrededor. Intentó nadar hacia la superficie, pero algo la retenía, arrastrándola más y más profundo. De repente, un destello de luz brilló ante ella, y pudo ver una figura etérea que la observaba con una expresión de tristeza y rabia. La figura se acercó lentamente, y Marta pudo ver que se trataba de una mujer con una belleza inquietante, aunque marcada por el sufrimiento. La mujer levantó una mano y, al tocar la frente de Marta, una oleada de imágenes llenó su mente. Vio pueblos antiguos, sacrificios, y la desesperación de una mujer atrapada en un ciclo sin fin. Marta abrió los ojos y se encontró nuevamente en la orilla, empapada y temblando. No sabía si lo que había experimentado era real o una alucinación, pero estaba decidida a descubrirlo. Sabía que debía regresar al pueblo y buscar respuestas. La imagen de la mujer en el lago la perseguía, y con cada paso, sentía que la sombra de la bruja del lago estaba más cerca que nunca. Marta despertó en la orilla, empapada y con el corazón latiendo con fuerza. No recordaba cómo había salido del agua, pero sabía que había sido testigo de algo que nunca podría explicar. A su alrededor, el bosque estaba en silencio, observándola. Se levantó, sus piernas temblorosas, y decidió que debía buscar ayuda. En el pueblo, las noticias de su experiencia se extendieron rápidamente. Algunos se burlaban, otros murmuraban que Marta estaba loca. Pero un hombre, el anciano Mateo, la escuchó con atención. «He oído esas historias toda mi vida», dijo con una voz baja y grave. «No debes volver al lago, niña. Hay fuerzas allí que no comprendemos». Pero Marta no podía quedarse de brazos cruzados. La cabaña, el diario, el rostro en el agua, todo apuntaba a algo más grande y oscuro. Decidió regresar a la cabaña una vez más, esta vez con Mateo. Juntos, comenzaron a investigar las últimas entradas del diario de Elena. Describían ritos antiguos y símbolos que no podían descifrar. Mientras la noche caía, la cabaña se llenó de sombras alargadas. Marta sintió una presencia detrás de ella, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie. Mateo, leyendo en voz alta, se detuvo de repente. «El diario habla de una maldición», murmuró.
Algo sellado en el fondo del lago. Marta sintió un escalofrío recorrer su columna. De repente, una ráfaga de viento apagó las velas, sumiéndolos en la oscuridad. Un susurro escalofriante llenó el aire, y la voz de una mujer resonó en sus oídos: el lago reclama lo que es suyo. Los dos se miraron, el temor reflejado en sus ojos. Marta sabía que debía regresar al lago, pero esta vez no podía hacerlo sola. Mateo accedió a acompañarla, sabiendo que su conocimiento de las historias y su sabiduría serían cruciales. Al amanecer, se dirigieron al lago con una mezcla de determinación y miedo. La niebla se levantaba perezosamente de la superficie, creando una atmósfera de irrealidad. Mateo llevaba un viejo libro de leyendas y rituales, mientras que Marta llevaba una lámpara de aceite y una cuerda. Llegaron a la cabaña nuevamente, donde prepararon un plan para sumergirse en las profundidades y descubrir la verdad oculta. Una vez listos, se adentraron en el agua fría y oscura. Cada brazada parecía llevarlos más allá del mundo conocido, a un lugar donde las leyes de la realidad no se aplicaban. A medida que se sumergían, una sensación de opresión los envolvió. Finalmente, alcanzaron el fondo del lago, donde una caverna se abría ante ellos. La caverna estaba iluminada por una luz espectral que parecía emanar de las paredes mismas. En su interior, encontraron un altar antiguo, cubierto de musgo y símbolos oscuros. Mateo abrió el libro y comenzó a recitar un antiguo cántico, mientras Marta inspeccionaba el altar. De repente, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y una voz susurrante llenó el aire: el lago la reclama. No hay escapatoria. Marta retrocedió, sus ojos llenos de terror. Mateo continuaba recitando el cántico, su voz temblorosa pero decidida. De repente, una figura emergió de las sombras, una mujer con una belleza inquietante y ojos llenos de tristeza y rabia. Era la bruja del lago, y su presencia llenó la caverna con una sensación de desesperación y miedo. La bruja alzó una mano, y el aire se volvió aún más denso. Marta sintió que su voluntad flaqueaba, pero Mateo siguió recitando, su voz ganando fuerza. Finalmente, la figura de la bruja comenzó a desvanecerse, y el aire se alivió. Marta y Mateo sabían que habían logrado una pequeña victoria, pero también sabían que la lucha no había terminado. La determinación de Marta se fortaleció. No podía dejar que el miedo la paralizara. Debía descubrir la verdad, no solo por ella, sino por el pueblo que estaba en peligro. Regresó al lago al amanecer, su reflejo temblando en la superficie tranquila. Recordando las palabras del diario, Marta decidió sumergirse en las aguas. Con cada brazada, sentía que algo la observaba desde las profundidades. Finalmente, llegó a una caverna oculta bajo el lago. En su interior, encontró restos de lo que parecía un altar antiguo, cubierto de símbolos oscuros. Mientras exploraba, un eco resonó en la caverna, la voz de Elena. No hay escapatoria, repetía. Marta comprendió que debía hacer algo para romper el ciclo. Sin embargo, las fuerzas que habitaban el lago no se rendirían fácilmente. El agua comenzó a agitarse, y una figura oscura emergió de las sombras. La bruja del lago, en toda su aterradora gloria, se alzó ante Marta. La joven sintió un miedo indescriptible, pero también una extraña fuerza interior. Recordando las últimas palabras de Mateo, recitó un antiguo canto que había aprendido del diario. A medida que su voz se elevaba, la caverna comenzó a temblar y la figura de la bruja se desvaneció lentamente. Emergiendo del agua, Marta sabía que su lucha no había terminado, pero había logrado romper una parte del ciclo. El lago estaba en calma, pero el eco de la bruja siempre resonaría en sus pesadillas. La determinación de Marta se fortaleció. No podía dejar que el miedo la paralizara. Debía descubrir la verdad, no solo por ella, sino por el pueblo que estaba en peligro. Regresó al lago al amanecer, su reflejo temblando en la superficie tranquila. Recordando las palabras del diario, Marta decidió sumergirse en las aguas. Con cada brazada, sentía que algo la observaba desde las profundidades. Finalmente, llegó a una caverna oculta bajo el lago. En su interior, encontró restos de lo que parecía un altar antiguo, cubierto de símbolos oscuros. Mientras exploraba, un eco resonó en la caverna, la voz de Elena. No hay escapatoria, repetía. Marta comprendió que debía hacer algo para romper el ciclo. Sin embargo, las fuerzas que habitaban el lago no se rendirían fácilmente.
El agua comenzó a agitarse, y una figura oscura emergió de las sombras. La bruja del lago, en toda su aterradora gloria, se alzó ante Marta. La joven sintió un miedo indescriptible, pero también una extraña fuerza interior. Recordando las últimas palabras de Mateo, recitó un antiguo canto que había aprendido del diario. A medida que su voz se elevaba, la caverna comenzó a temblar y la figura de la bruja se desvaneció lentamente. Marta emergió del agua y se arrodilló en la orilla, exhausta pero victoriosa. Pero mientras respiraba con dificultad, sintió algo extraño. El aire a su alrededor parecía vibrar y una risa maligna resonó en sus oídos. Miró hacia el lago y vio que las aguas se agitaban nuevamente. Antes de que pudiera reaccionar, una mano espectral emergió y la arrastró de vuelta a las profundidades. Marta desapareció sin dejar rastro, y el lago recuperó su calma traicionera, guardando para siempre los secretos de la bruja del lago.